Muy buenas noches, bienvenidos a Directo a tu Salud. Hoy hacemos un programa especial en base a una demanda. Teníamos una pregunta reiterada que nos hacía nuestra audiencia, que era acerca del tema de cómo podemos controlar las migrañas. Entonces hoy te vamos a hablar de migraña. Pero antes que nada te quiero pedir algo. Tenemos muchos suscriptores, pero lo que más nos importa es que también, además de suscribirte al canal en la campanita, le des like al video, porque eso hace que pueda llegar a mucha más gente. Por ejemplo, como este es un tema muy pedido. Tenemos muchos conocidos, parientes que pueden sufrir de migraña, y bueno, hoy vamos a tratar de dar un montón de tips y aclarar qué es la migraña, para que uno se pueda manejar de la mejor manera y pueda solucionar a veces un problema que, como vamos a ver, puede afectar las actividades de la vida diaria. Por eso, si no estás suscrito al canal, suscríbete, y si te gusta, dale like al video. Bueno, dicho esto, vamos a ver un poquito qué es la migraña. En base a las preguntas que me hacían, me parece importante comentar que la migraña más que nada es un problema, si bien todos sabemos que es un tipo de dolor de cabeza, de cefalea, es algo que está relacionado con la actividad cerebral anormal. Y esto se puede desencadenar por factores genéticos, pero fundamentalmente, o sea, que uno nace con una predisposición, pero va a depender mucho de los factores ambientales, de lo que es la exposición ambiental, porque esto va a alterar la sensibilidad vascular, y ya vamos a ver la importancia que tienen los vasos sanguíneos del cerebro en generar la migraña. Esto va a afectar también la sensibilidad de los nervios de nuestro cerebro, de nuestras vías nerviosas, y va a afectar los neurotransmisores, que son esas sustancias químicas que están en el cerebro. Entonces, vemos que la migraña es un tema frecuente. El 14-15% de la población mundial sufre de migraña. Y esto es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Es decir, aproximadamente en las mujeres es el doble que en los hombres. O sea, de ese 15%, el doble son mujeres que hombres. Y esta migraña es importante considerarla porque puede afectar a personas muy jóvenes. Y esto es causa entonces de ausentismo escolar, de problemas que uno tenga para estudiar en la facultad, de ausentismo laboral, especialmente en mujeres. Y esto va a depender, a veces, esa incapacidad que uno tiene de ir a trabajar o de estudiar, de la frecuencia que tenga. Y esa es una de las clasificaciones de migraña. La migraña se puede clasificar como una migraña de baja frecuencia, o sea que uno tenga dolor de cabeza menos de 10 días al mes. Esto se puede hablar de migraña de alta frecuencia cuando uno tiene entre 10 y 14 días al mes de dolor de cabeza. Y cuando es más de 14-15 días en el mes que uno tiene estos episodios, se habla de una migraña crónica. Y el tema es que esta migraña a veces es invalidante. ¿Por qué? Porque uno puede tener un dolor de cabeza, hay una escala, ¿no es cierto?, de 1 a 10, una escala analógica que uno puede decirle al paciente que diga 1, 2 o 3 es un dolor que uno dice, uy, me duele, pero permite que uno siga con su vida diaria. Un dolor 5 o 6 es un dolor importante, que uno está todo el tiempo pensando que le duele la cabeza. Un dolor 7 8 es un dolor que uno ya no puede estudiar, no puede ir al colegio, no puede trabajar. Y un dolor 9-10 es un dolor que a uno ya lo lleva a que tenga que acostarse, a estar en la cama. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, la migraña tiene algunas cosas interesantes que vamos a ver que el paciente empieza a conocer, que son los desencadenantes. Es decir, uno se da cuenta a veces qué cosas pueden desencadenarle la migraña. Por ejemplo, lo más común, lo más frecuente es el estrés. El estrés, la ansiedad, puede gatillar
esa migraña. O sea, si uno está sometido a una situación de presión en el colegio, tiene un examen o en la facultad o en el trabajo, tiene sobrecarga laboral, no da abasto en el trabajo, tiene muchas preocupaciones, bueno, o los jefes son muy exigentes que le piden que cumpla un plazo, bueno, ese estrés laboral también lleva a que se pueda desencadenar la migraña. También, ¿por qué es más frecuente en las mujeres? Y bueno, por el tema de los cambios hormonales. Estábamos hablando de la importancia que el doble son mujeres, y esto es porque las fluctuaciones hormonales del ciclo menstrual pueden tener que ver con el gatillo de la migraña. Otra cosa frecuente es el tema del sueño, sobre todo la deprivación del sueño, la falta del sueño, el dormir poco puede desencadenar una migraña. También está descrito que dormir muchas horas, más de 10 horas, también pueden desencadenarla. Y una de las cosas, que por eso después vamos a ver cómo enfocamos nuestra pirámide de tratamiento, son los alimentos. Los alimentos ricos en tiramina, por ejemplo los quesos duros, las sustancias fermentadas, los alimentos fermentados, los alimentos que tienen o que están en mal estado, el alcohol, la cafeína, bueno, hay el chocolate, son todas sustancias que pueden desencadenar la migraña, y sobre todo, como vamos a ver un poquito en detalle, los procesados, los alimentos procesados y ultraprocesados, como si también los alimentos demasiado dulces. Y bueno, después hay estímulos ambientales como puede ser el exceso de luces brillantes, vieron como el flash en los lugares bailables, las luces intermitentes, los ruidos fuertes, los olores muy fuertes, algunos cambios climáticos violentos, que haya mucho calor o que haga mucho frío, también que uno esté deshidratado, por eso el alcohol a veces hace que uno se deshidrate, el tema de no comer, el ayuno puede hacer que uno tenga migraña, dolor de cabeza, el exceso de actividad física y bueno, también algunos efectos adversos de algunos medicamentos como los vasodilatadores pueden dar dolor de cabeza. Entonces, acá hay un proceso, dijimos, que da al comienzo de sensibilidad vascular y de las vías nerviosas y de los químicos del cerebro. Y ahí hay un juego entre eso, porque generalmente cuando se va a producir la migraña, lo primero que ocurre es una vasoconstricción, es decir, los vasos sanguíneos del cerebro como que se achican. Y eso es porque se liberan una serie de sustancias que hacen achicar los vasos del cerebro. Después, ahí es cuando hay una serie de síntomas que ahora vamos a ver para describir un poquito cómo es la migraña, y después cuando se abren los vasos sanguíneos, cuando duele excesivamente la cabeza y como que late, es porque viene todo el flujo de sangre de golpe. Entonces hay una sensibilidad afectada en los vasos sanguíneos, como así también en las vías nerviosas del dolor, hay una mayor sensibilidad, y en las sustancias químicas del cerebro. Entonces vemos que esta migraña puede ser causa de incapacidad en gente joven, es decir, que le afecta la calidad de vida, le afecta el trabajo, el estudio. Y vamos a ver cómo puede ser. En general, la migraña es un dolor de cabeza en hemicrania que toma media cabeza, generalmente es unilateral, pero puede llegar a ser bilateral y puede a su vez extenderse, irse hacia adelante, entonces puede confundir con la cefalea frontal, puede irse hacia atrás y ahí puede confundir con la cefalea tensional. Generalmente la migraña va asociada a otros síntomas, generalmente es muy común que haya náuseas, que haya vómitos, que el paciente pueda tener sensibilidad exagerada a la luz, a los sonidos, a los olores, y hay la mayoría de las migrañas, algunas no lo tienen, pero la mayoría tienen lo que se llama un aura, que es
que algunos síntomas previos a que ocurra. Y generalmente son síntomas como que hay alteraciones visuales, es decir, como ver escotomas que son como estrellitas, ¿no es cierto? O que no ven una parte, esta parte no veo del campo visual, o dificultades en el habla, por ejemplo, quieren decir una palabra y no les sale, dicen otra cosa, o no pueden decir o se balbucea. Entonces, hay que hacer un diagnóstico diferencial de la migraña con otros dolores de cabeza, por ejemplo, la cefalea frontal, por ejemplo, por una sinusitis, la cefalea en brotes o en ramos, que es cuando duele solamente un ojo y el ojo se pone rojo y lagrimea, es un dolor muy importante y muy intenso. Y lo más común que vemos, que es la cefalea tensional, que es la cefalea por tensión de la musculatura generalmente, que esto también se asocia al estrés, la tensión muscular, la falta de actividad física, la falta de relajación. Y bueno, eso es generalmente un dolor de cabeza distinto, es un dolor de cabeza que generalmente varía con la posición, uno mueve el cuello y hay una variación del dolor porque uno nota que está contracturado. La migraña es totalmente diferente. Ojo, a veces una contractura puede gatillar un episodio de migraña en un paciente migrañoso y se superponen las dos cosas. Pero vamos a hablar un poquito de la alimentación. ¿Por qué es que la alimentación procesada es tan problemática para esto? Y bueno, la alimentación procesada tiene, por ejemplo, las carnes procesadas como la salchicha, los fiambres, tienen nitratos y nitritos, que es lo que le da ese color colorado. La comida procesada como los snacks tiene el glutamato monosódico, que es un gran excitante cerebral. Y eso va a hacer que los vasos sanguíneos se exciten y se contraigan, y además va a aumentar la excitabilidad de los nervios que hay en el cerebro, y bueno, y la sustancia química alterada es esta. Después hablamos de la tiramina, que está, dijimos, en los quesos duros, en los fermentados, y eso también favorece que los vasos sanguíneos se contraigan. Y después otra cosa son los azúcares y los hidratos de carbono refinados, que también favorecen los episodios de migraña. Entonces, lo más importante sería que uno tendría que evitar, después vamos a ver, a la alimentación procesada y ultraprocesada, como los snacks, los fiambres, la carne curada. Y vamos a ver entonces, comenzando por la alimentación, el primer escalón de la pirámide sería tratar de no comer comida procesada y no comer comida light con edulcorantes, tratar de comer la comida más natural posible. Ahora bien, evitar el alcohol y evitar el café, que son dos sustancias que también pueden llegar a generar esto, evitar los fermentados y evitar los quesos duros y el chocolate. Y más que nada uno tiene que ver cuál es el gatillo que lo afecta a uno, porque generalmente el paciente sabe, mire, tomo alcohol y me duele la cabeza. Otro te dice, no, como un fermentado y me duele la cabeza, un picle y me duele la cabeza. Bueno, otro dice, como chocolate y me duele la cabeza. Uno sabe generalmente cuál es el gatillo. Bueno, lo que hay que tratar de hacer es evitar el gatillo. Y en forma general, obviamente, no tratar de bajar el consumo de alimentos procesados por estas sustancias. Ahora les voy a nombrar el segundo escalón. Felizmente, hay 6 suplementos naturales que está demostrado que son sumamente eficaces en la migraña. El primero que vamos a hablar es el magnesio. El citrato de magnesio es uno de los más comunes que ustedes pueden conseguir, mejora mucho la cognición, la transmisión nerviosa, pero en este caso lo que actúa es en la producción de energía a nivel de la neurona, porque una de las cosas, como vamos a ver, que se considera en el tema de la migraña es que la neurona no produce la energía suficiente, como así también el magnesio es vasodilatador, relaja los vasos sanguíneos, y el problema inicial por el cual se producía la migraña era por vasoconstricción, y además
el magnesio es antiinflamatorio. Y vamos a ver que la inflamación es la causa subyacente de esta migraña. Se vio que dar durante 3 meses magnesio, 600 miligramos de citrato de magnesio por la noche, disminuía las migrañas un 41,6%, la frecuencia que aparezcan, y a su vez la toma de medicación de rescate, es decir, de un analgésico, porque a uno le duele la cabeza, en un 50%. Otro suplemento más que interesante es la vitamina B2 o riboflavina. Esta vitamina B2 es muy importante porque actúa, sí, ella claramente en la neurona, en la mitocondria, en la producción de energía, que la célula produzca energía. Y esta vitamina B2 se vio que a dosis, por ejemplo, diariamente de 400 miligramos por día, disminuía un 59%, más que el magnesio, los episodios de migraña. Y a su vez, evitaban un 50% que uno tenga que tomar un analgésico de rescate. Otra vitamina B que se estudió es la vitamina B9, que es el ácido fólico. El ácido fólico tiene una acción muy importante que actúa sobre los linfocitos T-helper, disminuyendo la inflamación, y a su vez disminuye la homocisteína. La homocisteína es una sustancia que se forma por la degradación de los aminoácidos y sobre todo metionina y cisteína, y va a llevar, cuando está alta, que generalmente está alta por déficit de vitamina B6, B9 y B12, altera la función de los vasos sanguíneos. Además, es un factor de riesgo cardiovascular. Y se vio que la vitamina B9, ácido fólico, dándolo en cantidad de 2 gramos por día, disminuía un 31% los episodios de migraña y un 36% usar la medicación de rescate. Además, mejoraba el score de migraña. Hay un score que se llama MIDAS, que es como un cuestionario para que el paciente ponga los síntomas de la migraña. Bueno, ese score de migraña mejoraba también con el ácido fólico, que es la vitamina B9. Otra vitamina B, además de la B2 y B9, la B12. La B12 siempre se relaciona con los glóbulos rojos y con el funcionamiento del sistema nervioso. Y bueno, vemos que es muy importante para disminuir la inflamación, sobre todo disminuye el estrés nitrosativo y el estrés oxidativo, y a dosis de 500 microgramos, es decir, 0,5 gramos, durante 3 meses, logró disminuir contra placebo un 43% los episodios de migraña. Entonces la vitamina B12 también disminuye la migraña. Y otro antioxidante muy potente, y que lo habrán escuchado porque hay cremas que traen coenzima Q10, es un potente antioxidante. Pero es un potente antioxidante que actúa a nivel de la mitocondria sobre todo, y hace que la mitocondria produzca más energía. El único problema que tiene la coenzima Q10 es que es cara, porque las dosis que se usan en las investigaciones son de 300 miligramos, y se vio que ahí reduce la migraña un 43%, y un 48%, casi un 50% como los otros, la posibilidad de tomar medicación de rescate. Yo, un truco que hago para abaratar el costo de esto, a mis pacientes les hago la coenzima Q10 sublingual. Generalmente un medicamento, cuando uno lo da sublingual, obviamente hay que hacerlo preparar porque no viene así, uno da el 10% de la medicación. Entonces, en vez de dar 300 miligramos, uno da 30 miligramos, y de esa manera uno logra el objetivo. Y una vitamina que se toma mucho y no se sabe que sirve para esto es la vitamina D. La vitamina D, que siempre se asocia al tema del calcio y siempre acá hablamos que es un potente antiinflamatorio, es muy importante para la migraña. ¿Por qué? Porque la migraña se habla de que el problema que hay es un problema inflamatorio a nivel cerebral, que la inflamación es lo que da ese aumento de la sensibilidad, tanto de los vasos sanguíneos
y de los nervios. Es lo mismo que ocurre, fíjense ustedes cómo actúa la inflamación. Cuando uno se expone al sol, ¿qué pasa? Se pone la piel colorada. Y se pone la piel colorada, se inflamó. ¿Y qué hace? ¿Por qué se pone colorada? Porque los vasos sanguíneos aumenta la irrigación sanguínea, que es lo que mismo acá pasa con la migraña, hay un tema vascular, y además tenemos hipersensibilidad. Cuando te pones la remera, uno siente como un escozor cuando se quema con el sol. Bueno, esto es lo mismo, acá la inflamación a nivel cerebral genera una alteración en la sensibilidad vascular y en la sensibilidad nerviosa. Y la vitamina D, a dosis de 2.000 unidades por día, que son 50 microgramos, durante 3 meses redujo la frecuencia de la migraña un 35%, la duración un 39%, la severidad un 25% y el SCORE-MIDAS, ese cuestionario de migraña, un 35%. Y la necesidad de usar medicación de rescate, un 54%. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos, resumiendo, para abordar el tratamiento de la migraña, basarnos en la pirámide de tratamiento ortomolecular. ¿Por qué? Porque empezamos diciendo que había una predisposición genética, pero que la cosa ambiental era lo más importante, la exposición a muchas cosas. Entre ellas, la primera, la alimentación. ¿Cuál? La alimentación procesada y ultraprocesada. Principalmente por 3 cosas, por los nitratos, nitritos y el glutamato monosódico. Entonces, hay que evitar la alimentación ultraprocesada. Dijimos que había que tener en cuenta el tema del alcohol, el tema de los quesos duros, el tema del chocolate, que podían ser gatillos o no. Cada uno tendrá que evaluar el gatillo, pero sí tener en cuenta lo de la alimentación procesada y ultraprocesada. Tenemos suplementos muy útiles, dijimos, citrato de magnesio reduce un 41%, la vitamina B2 un 46%, la vitamina B9 óxido fólico, la vitamina B12, la coenzima Q10 y la vitamina D. Bueno, uno en base al paciente organiza un traje a medida y ve qué suplementos de estos utiliza. Yo en mi caso personal generalmente uso los 2 primeros con mucho éxito, y por otro lado al paciente uno le da vitamina D porque le tiene que dar generalmente, por otro lado capaz que hay que darle vitamina B12, si es que, porque esas 2 vitaminas realmente se miden en el análisis de rutina, entonces si las medimos, bueno, y hay que llevarlas al valor adecuado. Entonces generalmente el paciente esas cosas las está tomando. Y no olvidar, dijimos que otro gatillo era el sueño. Es muy importante dormir entre 7 a 9 horas, como siempre dijimos. Menos de 7 horas es malo, más de 10 también. Entonces generalmente acá en la migraña pasa lo mismo, fíjense, con lo que siempre decimos al respecto. Por lo tanto, en la migraña es importante tener un sueño adecuado. Acá entran todas las medidas que hablamos en el programa con la doctora María Celia Daray, especialista en sueño, sobre higiene del sueño. Le vamos a dejar el link aquí para que lo puedan ver. Un programa imperdible con María Celia. Y María Celia dijo lo mismo que acá, que la principal causa por la cual los pacientes no duermen es la ansiedad. El 60% de los pacientes con insomnio es por ansiedad. Entonces, bueno, importante. Y ni hablar entonces que tengamos que controlar el estrés, porque si el problema es el estrés y el problema es la ansiedad, qué mejor que controlar el estrés. Bueno, con respecto al estrés, sabemos que hay muchas maneras de controlarlo, pero como tips acá que damos mínimamente es hacer las respiraciones cuadradas, uno solo en casa, inspirando 6 segundos, conteniendo 2, exhalando 4 y hacerlo 3-4 veces, si es posible 20 veces sentado en un lugar relajado mejor, hacer alguna actividad que a uno le guste, escuchar música, relajarse, estar sentado en un lugar que a uno le guste estar sentado, hacer yoga. Bueno, cada uno verá qué es lo que puede hacer, pero hay que tomarlo como una ocupación el tema de controlar el estrés. Y obviamente, como siempre decimos, la actividad física cura un montón de cosas. La actividad física es fundamental.
sabemos que mínimamente son 30 minutos, 5 horas, 5 veces por semana. Y bueno, la actividad física, primero la que uno pueda hacer, es decir, relajarse, hacer algo como puede ser caminar, como puede ser andar en bicicleta, como puede ser nadar, como puede ser aquagym, o si uno no tiene tiempo, hacer tabata o hacer funcional, es decir, lo que uno pueda hacer y quiera hacer. Miren, si quieren, acá le podemos dejar 3 links. Le podemos dejar el link del programa del sueño, le podemos dejar el link del programa que tuvimos de yoga y actividad física con Kiki Martínez, le podemos dejar el link del programa de control del estrés y las emociones que tuvimos con María José García. O sea, tenemos muchas herramientas que hemos ido hablando a lo largo de este año y bueno, las pueden repasar, porque en cada uno de ellos hemos dado tips muy interesantes para que puedan gestionar este tema del estrés. Este ha sido un resumen mínimo de lo que me preguntaban acerca de la migraña. Muchas personas sufren de esto. Yo les sugeriría que hagan un control, una planilla de control de migraña y cefaleas y uno anotar. Entonces, qué día le duele la cabeza, qué intensidad le duele, si tiene algún síntoma asociado, náuseas, vómitos, intolerancia a los olores. ¿Por qué? Porque ahí uno entra en la clasificación. Me duele menos de 10 días por mes, me duele de 10 a 15 o me duele más de 15. Eso es fundamental. Y bueno, y en base a eso, después hay que armar un tratamiento a medida. Bueno, este ha sido el programa de hoy. Espero haber contestado todas las preguntas, porque en base a las preguntas que nos hicieron es que confeccionamos este programa. Y los veo el jueves que viene. Que tengan una semana hipernutritiva.